Welcome aboard, Captain. Some systems need attention. Subnautica es un juego de mundo abierto donde tenemos que sobrevivir en un ambiente de océano, donde la poca tierra que existe son unas pocas islas. El jugador debe explorar el mundo submarino, recolectar recursos y construir refugios para sobrevivir. Subnautica es un juego muy bien elaborado, pero si has jugado antes el juego, habrás notado un sentimiento de soledad, como si nadie más estuviera contigo, solo un extenso océano donde la profundidad máxima puede estar en unos 3000 metros. Tal vez planteándotelo de esta forma te darás cuenta que te puede provocar un sentimiento de miedo o de soledad. De hecho, no es el primer juego que logra o replica este sentimiento de soledad, por ejemplo Minecraft, un juego de también sobrevivencia donde tienes que sobrevivir en la noche a diferentes monstruos hostiles, mientras en el día tendrás que recolectar materiales para construir una casa y herramientas que te ayudarán a enfrentar a estos monstruos. Si te das cuenta, es la misma jugabilidad que la que tiene Subnautica. Algo que tienen en común estos juegos es el sentimiento de soledad que te pueden provocar, formando una atmósfera inquietante donde en cualquier momento te puede pasar algo. La oscuridad tiene un papel importante a la hora de crear la atmósfera de un videojuego. En Minecraft existen diferentes cuevas, pero la mayoría son oscuras, obligando al jugador a pasar en un lugar oscuro y desconocido, creando una atmósfera pesada, con sonidos inquietantes y monstruos saliendo de diferentes lugares, te crean una sensación de miedo. Pues lo mismo pasa en Subnautica, un mundo abierto ubicado en un océano extenso, a medida que el jugador explora más el mundo. El jugador se adentra en las profundidades del océano, se encontrará con criaturas más grandes y peligrosas. Con todos tipos de biomas y especies distintas de peces o todos tipos de alienígenas. Las más aterradoras especies son los leviatanes. Existen 6 tipos diferentes, unos más grandes que los otros, pero el más grande es el emperador marino leviatán, que adulto puede medir un total de 200 metros. Un espacio tan grande para explorar combinado con criaturas realmente grandes pueden llegar a provocar miedo. Este miedo nos es desconocido. De hecho tiene un nombre llamado talasofobia. Por su definición, es el miedo al océano o al agua, fobia cual está muy relacionada al juego por sus especies de tamaños colosales y sus cuevas que tendrás que explorar para avanzar en la historia del juego. Tal vez nunca has probado esta sensación, pero imagina estar recorriendo las profundidades del océano en tu submarino, cuando de repente te da un aviso de peligro, te están siguiendo 2 colosales especies desconocidas, te vas a sentir con miedo ya que estas te van a empezar a seguir y acorralarte, no te van a dejar en paz hasta que te vayas o destruyan tu submarino. La IA de estas especies están programadas para ser unos verdaderos depredadores capaces de provocar miedo. La ambientación de Subnautica es realmente terrorífica. Y siendo uno de los mejores juegos que replica y te ha de sentir talasofobia. Una experiencia de sobrevivencia y recolección de suministro bajo el agua que te provoca un miedo hacia el agua. La saga se divide en 2 juegos, Subnautica y Subnautica Below Zero. Los 2 cuentan con extensas historias y subhistorias por todo el mapa, pero los 2 comienzan de la misma forma, llegando al planeta o mejor dicho estrellándose. Los 2 cuentan con exploración en tierra firme, pero Subnautica Below Zero cuenta con un mapa más extenso, donde encontremos cuevas y leviatanes.
La ambientación de estos mapas es realmente profunda, estos cuentan con diferentes biomas y cada uno con sus especies, materias y peligros, además de un sistema extenso de cavernas subacuáticas. Algo tétrico son los refugios hechos por anteriores humanos que no llegaron a sobrevivir. Estos son explorables y encontraremos tabletas con información variada, sobre lo que había y cómo estos no llegaron a sobrevivir. Ma'am, I need you to stay calm. We're not in immediate danger. Where are the rescue teams? The Aurora didn't make it. So, where are the rescue teams? They're dead, ma'am. We have rendezvous coordinates, but the routes are radiated. What are you doing? You were gone so long. I thought you drowned. Put the flare down! I was going to try and attract someone's attention. That's not a distress flare! Stop waving it around like that, you'll catch the fuel line! Pero en resumen se debe a una bacteria cara, una bacteria extremadamente peligrosa que es la radón número 1 por la cual no podemos salir tan fácilmente, ya que el planeta está en un estado de cuarentena, para evitar que esta bacteria llegue a otros planetas e infecten a otros tipos de cavilaciones. Esta fue descubierta por la rada precursora durante una misión rutinaria de colonización en un planeta desconocido, poniendo al planeta en cuarentena. Esta rada construyó las diferentes bases alienígenas y la plataforma ejecutora de cuarentena. Tras la liberación de la bacteria, se inició el protocolo de cuarentena en el planeta, activando la plataforma ejecutora para evitar que ninguna nave no autorizada entrara o saliera del planeta y que así la bacteria continuara propagándose. Esta arma es la causante del accidente de la Aurora, así como de la destrucción de la nave Sunyan. En teoría, la bacteria Kahara incuba en 2 semanas, y mata en 5. Los curvadores fueron creados para evitar la expansión de la infección, y es el motivo por el que solo atacará al jugador cuando está infectado. Durante la historia del juego, el jugador se infectará, y deberá encontrar una cura. Todo esto es en un solo juego. Para resumen, los sentimientos o la ambientación puede afectar la forma en la que jugamos, sentimos y experimentamos los videojuegos.